¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero la estén pasando muy bien. En este video y a petición de uno de mis suscriptores, me pedía que si no podía hacer un control de gastos personales. Con mucho gusto, atiendo su petición. Y bueno, pues ustedes, como ustedes ya saben, yo no soy muy creativo en el diseño de la interfase, ¿verdad? De una interfase muy atractiva, pero lo que sí les voy a enseñar varias técnicas de grabación y de extracción de registros que ya hemos visto en otros videos, pero pues me gustaría que los dominaran bien, ¿verdad? Vamos a ver. Yo he dispuesto de las siguientes hojas, miren. Una hoja para llevar los ingresos, el control de ingresos. Otra para el control de gastos. Una más para llevar el saldo del banco, ¿sí? O el saldo del efectivo, como ustedes lo manejen. Un informe que me va a dar información mes por mes con un gráfico comparativo, ¿sí? Ya veremos cómo se hace este informe también. Y luego tenemos aquí también las categorías, ¿sí? Por cierto, aquí tengo un error, me le puse un 1, no sé por qué. Alimentación, aquí debe decir alimentación, si no, no va a funcionar el sistema, no sé por qué. Por ahí le puse un 1. Entonces, y tenemos los gráficos, ¿no? Un tipo por tipo de gasto y un comparativo de ingresos contra gastos. Entonces, si ustedes se fijan, pues son mis pantallas muy sencillas, pero creo que vale la pena. Y unas categorías que he seleccionado yo con los elementos más comunes de gasto, ¿verdad? Pero bueno, ya dentro de estos podemos nosotros poner un concepto adicional, ¿sí? En la pantalla de captura para ir llevándolo un poco más explícito, ¿no? Aquí en la parte de gastos. Si ustedes se fijan, viene una categoría, pero aparte viene una descripción. Esta ya la teclearemos nosotros. Esta es una lista que vamos a poder elegir de aquí de estas categorías. Ujú. Pero podemos poner una descripción, ¿sale? Entonces, veamos, vámonos al código. Entonces, como yo les decía, podemos irnos desde programador a Visual Basic, o aquí mismo nos dice Alt más F11 para entrar a Visual Basic, ¿verdad? Entonces le damos clic a Visual Basic. Vamos a ver, si se fijan, yo nomás tengo aquí dos formularios. Tengo varias hojas, pero en dos formularios hago todo. Entonces vamos a ver el formulario de captura. Les muestro con unos dos ejemplos nada más cómo funciona. Y a partir de ahí nos vamos al código, ¿sale? Entonces ejecutamos. Si ustedes se fijan, yo aquí ya tengo un saldo de mi banco, ¿verdad? O de mi efectivo. Mi saldo inicial de 23,000 pesos. Para empezar, tenemos que empezar con un saldo inicial. Esa es la única restricción que tiene el sistema. Ajá. Se los voy a dejar ahí compartido para que los que gusten bajarlo y modificarlo, adelante, ¿sale? Entonces mi primer movimiento siempre va a tener que ser un saldo inicial, ¿de acuerdo? De lo contrario, pues no, mi saldo pues no va a quedar como que muy atractivo, ¿verdad? Más mis ingresos acumulados, mis gastos acumulados y me va a dar mi saldo actual. Ujú. Este saldo actual tiene que coincidir con el del banco, ¿verdad? Con el que tenemos acá en bancos. Entonces vamos a ver. Primero nos pide una fecha, o yo voy a poner alguna fecha de noviembre todavía, el 15 de noviembre de 2023. Y si se fijan, las categorías que les había mostrado de alimentación, combustible, mantenimiento, pago de servicios, teléfono, vacaciones e ingresos, y pues ya los tengo aquí contemplados. Entonces vamos a ver, pues que el día 15 íbamos a comprar de alimentación la despensa, ¿no? Entonces elegimos la categoría alimentación y aquí en la descripción, pues yo le puedo poner compra de despensa, ¿sí? Importe, pues que había gastado 3,500 pesos. Y lo agrego. Ujú. El mismo día 15/11 de 2023, pues que habíamos comprado calzado, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo tengo una de ropa y calzado, ¿sí? Si se fijan,
Algo que yo procuro hacer cuando hago mis listas es no repetir la letra inicial de mis conceptos, ¿sale? Tratar de que mis conceptos no esté repetida la letra inicial. ¿Para qué? Para que ya cuando yo me los aprenda, alimentación, los que tenga aquí, ¿sale? Ya no esté batallando para, para abriendo la lista y luego buscándolo y luego ropa y calzado. ¿Sí? Entonces yo nomás con la pura R, ropa y calzado, ¿sale? Con la pura inicial, alimentación, mire, la pura inicial, ¿sí? Mantenimiento de vehículo, pago de servicios, ajá. Entonces, si se fijan, pues yo así lo hago, ¿verdad? Tratando de no repetir la inicial de las palabras. Entonces vamos a ropa y calzado. Pues que habíamos compra de tenis, por ejemplo. ¿Sí? Zapatos tenis o zapatos. Compra de zapatos para los niños, por ejemplo, ¿verdad? O para la esposa o para el esposo. Ujú. Pues que eran 2,300 pesos. Lo agregamos y aquí está, mire, aquí está agregado. Entonces, para no hacerlo tan largote, porque el código sí es más larguito, vamos a darle a guardar, ¿sí? Y en ese momento se actualizan, hasta que le demos a guardar se van a actualizar nuestros datos. Aquí está mi saldo inicial, ¿sí? Mi ingreso acumulado, mi gasto acumulado y mi saldo actual. Ya me quedan 38,200. Vamos a darle salir. Y si se fijan en la hoja, ya quedaron aquí, ¿sí? Alimentación, compra de despensa, 3,500. El 15 de noviembre, ropa y calzado, compra de zapatos para los niños. Aquí lo podemos ampliar un poquito más. Ajá, y 2,300 pesos. ¿De acuerdo? Y mi saldo de banco, pues ya se modificó, ¿verdad? Ya se modifica. Entonces, si se fijan, vamos a hacer la operación aritmética para que vean. Por ejemplo, aquí tenía 44,000, pero me gasté 5,800. ¿Sí? Entonces mi saldo actual es 38,200. Y aquí voy llevando mi control diario de saldos, ¿sí? Por cada una de las fechas que vamos metiendo. Si pueden apreciar en esta tabla, no es necesario, vamos, el chiste es hacerlo todos los días o por lo menos una vez cada semana, ¿no? Pero si nosotros llegáramos a poner, por ejemplo, yo aquí empecé en noviembre y luego tengo una cantidad de octubre, otra de noviembre, enero, febrero, marzo, noviembre. Si yo las capturo así, no importa porque el sistema que estamos haciendo nos va a detectar las fechas en que estamos metiendo los movimientos y lo va a sumar en su informe dentro de cada uno de sus meses. ¿Vale? Entonces, esto es lo interesante de esto. Nosotros vamos a borrar por lo pronto esto, ¿sí? Para que ustedes vean cómo vamos a irlo llenando. Entonces, bueno, esto. Y si se fijan en la pantalla de captura, tengo un botón que se llama informe. Tengo un botón que se llama informe. En el informe, pues nada más me pide las fechas en que queremos generar el informe. Por ejemplo, déjenme, antes de hacer esto, déjenme hacer más para acá. Vamos a generar de enero, febrero y marzo que tengo. No, de enero y febrero nada más. Vamos a generarlos. Mire, por ejemplo, cuando generamos el 01/01/2023 al 31/01/2023, ¿sí? Yo genero, me dice informe generado con éxito y luego ya se vienen aquí las cantidades. Esto es lo que yo tengo en enero de gastos y de ingresos, ¿sale? En febrero, ¿qué tenemos en febrero? Aquí va a ser el 28 de febrero, ¿sí? Generamos y aquí me trae las cantidades, alimentación tanto, ¿sí? La despensa, pues, ¿verdad? Combustible del vehículo, del teléfono de la casa o del plan celular y los ingresos de ese mes. Para marzo, creo que también tengo de marzo, no me acuerdo. Del 31/03, ¿vale? Al generarlo, pues se viene para acá y nos trae aquí mira, en marzo tuvimos unas vacaciones, nos fuimos de vacaciones y tenemos 25,000 pesos en marzo. Y creo que ya no tengo más, entonces me voy a recorrer para acá.
porque tengo una cantidad de octubre y otras de noviembre, ¿verdad? Entonces vamos al informe de octubre, 01-10, 2023, 31-10-2023, ¿sí? Y nos ubica en el lugar de octubre, ¿sale? En el noviembre nos va a ubicar también lo que tengamos capturado, ¿sale? Al 30 de noviembre vamos a generar, informe generado con éxito, ¿sí? Y ahí está ya. Y si se fijan, nos va haciendo las sumas, ¿sí? Del total anual. Y aquí dice que nos hemos gastado aquí en una suma que dice aparte, son 49,100 pesos. Y si se fijan, nuestro saldo de banco pues nos queda actualizado. Nuestro saldo inicial, acuérdense que la única restricción es que el primer movimiento que se capture sea un saldo inicial. Van a capturar aquí en la categoría de ingresos, ¿sí? En la categoría de ingresos el saldo inicial. De lo contrario, pues no funcionaría la presentación. Las operaciones aritméticas sí funcionan, pero la presentación de nuestro saldo no funcionaría. Saldo inicial, ¿sale? Esa es la única restricción. Vamos al código. Cuando yo cargo la forma, ya voy y leo hacia las hojas, ¿sí? Miren, voy a subir esto más, me queda muy abajo. Y entonces fíjense, en el user form initialize, al hacer la inicialización del formato, cuando se carga el formato, vamos a hacer lo siguiente. Saldo inicial, nos vamos a traer lo que tenga la hoja 3, el renglón 4, columna 4. ¿Y cuál es la hoja 3? La de ingresos, ¿vale? La de ingresos, la hoja de ingresos que vimos aquí. Por eso yo les decía, el primer movimiento tendrá que ser siempre el saldo inicial de su cuenta, ¿verdad? O de su efectivo, como ustedes lo manejen. Va a ser el saldo inicial. Luego, en esta etiqueta que yo puse aquí, es una etiqueta que no tiene bordes, ¿sí? Yo le quito los bordes. En esta etiqueta, ¿qué es lo que me va a poner? Pues me va a poner lo que es del saldo inicial, ¿eh? Aquí está el formato de saldo inicial con signo de moneda. Pero me va a traer es esta, el 4,4. Por eso yo les decía, es la única restricción que tiene el sistema. Luego, última fecha de ingreso, ¿sí? Última fecha de ingreso o última fila de ingreso va a ser igual a la hoja 3, a las celdas de la hoja 3, y vamos a contar los renglones como siempre lo hemos hecho en todas nuestras bases de datos, ¿sí? Ya sabe qué hice ahí, mire, ya le moví. Entonces le vamos a decir, cuéntame los renglones, ¿sale? Y de la columna 1, vete hasta el final, súbete, actualiza tu posición al renglón último ocupado. Pero tiene que ir a leer todo, ¿verdad? Es lo que siempre les he dicho. Como el sistema no tiene ojos, pues no ve dónde está el último. Entonces tiene que ir hasta la última fila y luego regresarse otra vez para ver cuáles son vacías, y la que ya no esté vacía, ahí se va a parar. Pero tiene que irse hasta el final. Luego, el IAC, el ingreso acumulado, IAC, le puse ingreso acumulado. Vamos a hacer una suma, fíjense, ¿sí? Vamos a utilizar las funciones de hoja de trabajo de la aplicación y vamos a hacer una suma de la hoja 3, el rango de 5 al de última fila de ingreso. Del rango de 5, fíjense. ¿Por qué del de 5? Porque acuérdense que el primero lo estamos utilizando para el saldo inicial. Por eso la restricción. ¿Sí? Para que nada más nos sume a partir del renglón 5 en adelante. ¿Sale? Para que esto lo conservemos como un saldo inicial todo el tiempo. Luego, la etiqueta 9, su valor, ¿cuál va a ser? Va a ser el formato precisamente del ingreso acumulado, que es lo que veíamos en nuestro formato, ¿verdad? En nuestro formato ingreso acumulado, se llama etiqueta 9, y pues es lo que vamos a poner ahí, ingreso acumulado, el IAC,
ingreso acumulado. Luego, última fila del gasto es igual vamos a contar de la hoja 1, que son los gastos. La hoja 1 es gastos, aquí está. Y vamos a contar sus renglones, igual nos vamos a parar en el último renglón. Tenemos que saber de dónde a dónde tenemos que hacer el gasto acumulado. ¿Cuál gasto acumulado? Este que tenemos aquí, en la etiqueta 12, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que hacer el conteo de celdas del último gasto, en la última fila de gastos. Luego, gasto acumulado, vamos a utilizar la misma función, el sumar, la suma normal que hacemos en Excel, el sumar normal, vamos a hacerlo en la hoja de trabajo, ¿sí? Como una función de hoja de trabajo de esta aplicación. ¿De cuál? De Excel. De la hoja 1, el rango del D4 hasta la última fila de gasto, ¿vale? Y lo vamos a poner en la etiqueta 12, ¿vale? Con su formato de, aquí le podemos poner así o le podemos poner con signo de moneda, ¿verdad? ¿Vale? Le podemos poner moneda, aquí también le podemos poner moneda, para que se vea más presentable las cosas. Entonces, si se fijan, ahí está ya. Y luego vamos a hacer una operación aritmética. El saldo acumulado, ahora sí ya el saldo acumulado va a ser, ¿cuál va a ser? El saldo inicial, va a ser el saldo inicial, que es el primero que vimos, este de acá, del renglón 4.4, renglón 4, columna 4, saldo inicial más el ingreso acumulado más el gasto acumulado. Y en el label 6 lo vamos a poner. En la etiqueta número 6 vamos a escribir el saldo acumulado con este formato. Vamos a ponerle signo de pesos ahí para que se vea más bonito. Que es finalmente estos datos. 23,000 de saldo inicial, que es el que veíamos aquí. Saldo inicial 23,000. ¿Sale? Y luego el ingreso acumulado, que es la suma de todos estos. 64,300. El gasto acumulado, que es la suma de los gastos. Y la resta, esto más esto menos esto, me da el saldo actual de mi banco o de mi efectivo, ¿verdad? Con lo que cuento en este momento. Yo cuando me siente a capturar mis gastos del día, pues ya voy a tener este control, ¿verdad? Este control de mi banco. Seguimos con el código. Y eso es lo que hacemos por el lado de los saldos. Pero luego vamos a definir las categorías también. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos las categorías? Porque acuérdense que las categorías las estamos poniendo aquí en este combo, ¿verdad? En el combo box de aquí. Aquí ponemos las categorías y acá ya ponemos una descripción o un concepto más avanzado, más extendido, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo hice este rango de categorías? Fíjense, yo les he dicho varias veces que a mí casi no me gusta trabajar las tablas, no me gusta mucho. Son muy buenas el formato de tabla, pero en lo personal no me gusta mucho. ¿Sí? Ya veremos cómo hacer más tablas y qué funcionamiento tienen las tablas. Pero a mí en lo personal no me gusta mucho, entonces yo lo que hago es hacer esto, mire. Le marco de aquí a aquí, luego me vengo aquí a las fórmulas, asigno un nombre, definir nombre, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, yo le puedo poner concepto, categoría, lo que yo quiera, ¿sí? a este rango. Se refiere al rango del A4 al A11 en este caso. Si quieren lo pueden ampliar un poquito más. ¿Sí? Lo pueden ampliar un poquito más para que tengan, por si esto llega a crecer, ¿verdad? No importa dónde esté, o sea, nomás el chiste es, si esto llega a crecer, lo pueden dejar un poquito más amplio o bien utilizar la opción del video en la definición de nombres. Es un video que ya tiene un tiempecito subido también ahí en mi canal, para que si gustan pasar a verlo, cómo definir nombres de rango, ¿verdad? Y cómo lo hacemos en automático. Conforme vayamos haciendo esto, a la hora que carguemos esto, pues vamos y le asignamos un nombre a todo el rango. Pero así por ejemplo, desde el A4 hasta la última fila, ¿verdad? Hasta donde vaya creciendo. Y por ahí está el video, muy interesante también, de cómo crear estos nombres de rangos. Y ya le decimos,
La catego, que catego es este combo box. Ajá, mire, aquí está el nombre en las propiedades catego. ¿Sí? La catego, su renglón de origen, ¿sí? El origen del renglón va a ser igual a las categorías, al nombre categorías. Ujú. Y ya, así de fácil. Ya cargamos el formato y ya se traen los datos que ya hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué hace el botón agregar? El botón agregar pasa estos 1, 2, 3, 4 datos aquí, ¿vale? Pero tiene una particularidad, fíjense, si se fijaron, aquí en la tabla de categorías, yo tengo un tipo de concepto. El tipo de concepto yo lo tengo definido como egreso, ¿sí? Para los gastos, un egreso, y para los ingresos con una I de ingreso, ¿vale? Entonces, dependiendo de este tipo de gasto, es donde lo va a poner aquí en la lista. Si se fijan, aquí dice una columna ingreso y otra gasto. Entonces, para no hacer dos pantallas de captura, una para los puros ingresos y la otra para los puros gastos, sino que utilizar la misma pantalla de captura, pues, ¿qué es lo que hace el agregar? Fíjense. El agregar, bueno, definimos nuestra tabla de categorías, ¿sí? Como una hoja de trabajo. Luego a la X como un entero. Porque esta nos va a servir para contar los registros que vamos a utilizar, ¿verdad? Luego, hacemos una instancia con el set. Creamos una instancia de la tabla de catálogo de las hojas de este libro de trabajo a la categoría, ¿verdad? Entonces la instancia o el espacio de trabajo se lo creamos a la hoja categoría. Aquí elegimos la hoja categoría. La hoja, no el rango que hicimos aquí, sino la hoja categoría. A toda esta hoja. Y luego, with me punto lista, mientras esté leyendo la lista, ¿sí? Mientras esté trabajando con la lista, with me, con ME, acuérdense que significa este formulario. Con este formulario, ¿sí? El formulario tiene un control que se llama lista, ¿verdad? Todos estos, toda esta pantalla está creada por estos controles, ¿sale? Por estos controles, todos estos se llaman controles. Entonces, bueno, mientras esté activa la lista, vamos a contar, ¿sí? X igual a la cuenta de la lista, ¿sí? ¿Cuántos registros tiene la lista? Para ver a qué renglones vamos a grabar. Y luego, como estamos utilizando la instrucción with me, y cuando utilizamos el with, ya no necesitamos poner aquí ninguna instrucción antes, ¿sale? Porque si no, aquí tendríamos que poner lista.add item, ¿verdad? O add item, añadir un elemento, ¿sí? Item, elemento. Añadimos un elemento, pero ya más a partir del punto, ¿sí? Ya no tenemos que definir acá nada a la izquierda. Luego, lista, ¿sí? List.list, X, acuérdense que las listas trabajan a partir del renglón 0, columna 0. Entonces vamos a pasarle al renglón X, el primer renglón, ¿cuál va a ser? Pues el renglón 0, ¿verdad? Vamos a crear primero el renglón 0, columna 0. ¿Qué le vamos a pasar? Lo que esté en el textbox 1, que es la fecha, ¿verdad? Luego, a la lista en el renglón X, columna 1, le vamos a pasar la categoría. Y a la lista, renglón 0, columna 2, la primera vez. Renglón 0, columna 2, ¿qué le vamos a pasar? Lo que tenga el textbox 2, que viene siendo el importe. Pero fíjense, aquí le estamos diciendo que lo pase para allá. Pero fíjense aquí lo interesante. ¿Qué es el textbox 2? Aquí tuve una equivocación. El textbox 2 viene siendo esta descripción, ¿vale? Textbox 2. ¿Y por qué no pasamos el importe todavía? Porque tenemos que saber qué tipo es de concepto. Por eso les decía, mis pantallas no son como que muy atractivas a veces, ¿sí? Pero aprendemos cosas padres, ¿sale? Creo yo que son padres. Vamos a ir a leer
la categoría que elegimos y qué tipo de concepto es, si es egreso o es ingreso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a determinar la fila del concepto F concepto, que es un coincidir, ¿sale? Es el coincidir de la función de hoja de trabajo de esta aplicación. Un match, ¿sí? El match es igual a la función coincidir que utilizamos en Excel. Y le decimos aquí que del de la categoría, o sea, el catego, ¿cuál dijimos que era? El combo box, ¿verdad? Del valor que tenga el combo box, la categoría que hayamos elegido, que lo busque en TCAT, que dijimos que era la TCAT, la categoría, la hoja categorías, que la busque de la A a la A como una coincidencia exacta. Y luego, columna tipo movimiento, vamos a hacer otro match. ¿A quién? A este concepto, al tipo, ¿sale? Entonces, donde diga tipo, por eso le ponemos entre comillas, donde diga tipo, que aquí es donde dice tipo, y la vamos a buscar de dónde a dónde, de aquí hasta acá. Si tuviéramos más conceptos, pues lo buscaríamos en todo el renglón. A lo mejor ese tipo estaría por acá, ¿verdad? O por aquí o por acá. Entonces, por lo menos que abarque hasta del inicio hasta donde esté la variable o el elemento que estamos buscando. Queremos buscar la palabra tipo. Va a ser en el catálogo, ¿sí? En la categoría, perdón, en la categoría o catálogo de categorías del rango A3 al B3, ¿sí se fijan? Del A3 al B3, lo que tenemos seleccionado aquí. ¿De acuerdo? Y va a ser una coincidencia exacta. Ahora sí, el tipo, o sea, este tipo, ya va a ser igual a ¿qué? Nos vamos a traer de la categoría, de las celdas de la categoría, la fila del concepto. Acuérdese que el match no me da un dato de aquí adentro. El match me dice, estás buscando alimentación, está en el renglón 4 y el tipo está en la columna B, ¿vale? Entonces ya identifica en el renglón y la columna. Por eso, aquí nosotros ya le estamos poniendo F concepto, fila del concepto. ¿En qué fila está el concepto? Pues que es mantenimiento. Entonces está en la fila 6. Aquí me va a regresar el número 6. Y aquí en el set tipo de movimiento, ¿vale? ¿Qué me va a regresar en la columna tipo movimiento? Me va a regresar la columna donde se encuentre la palabra tipo, ¿sí? Entonces hace una búsqueda así como cruzada, ¿no? Aquí. Por eso hacemos dos match. Hacemos aquí dos match y ya. Si se fijan, esta es la misma función que utilizamos para nuestro video de cómo crear combo box dependientes, ¿verdad? Buscamos un concepto y buscamos una columna, ¿verdad? Entonces ya se la vamos a poner aquí al tipo, ¿sale? A una variable que se llama tipo. Si tipo me resultó una i, entonces me va a grabar en la columna 3, fíjense. Si se fijan que aquí traíamos la X2, ¿verdad? Entonces aquí va a grabar en el X3 lo que esté en el textbox 3, que vendría siendo ¿cuál? El importe, ¿verdad? Va a ser el importe, textbox 3. Ahí me lo va a grabar. Por eso yo les decía que era importante esto. Si es una I, lo grabas en la columna 3. ¿Qué dice el formato? Columna 3, ingreso 0, 1, 2, 3. Acuérdense que empieza en la 0. Y en la columna 4 de la lista me va a grabar cuando sean gastos, ¿verdad? Por eso lo hacemos de esa manera. X3 y luego el X4 lo vamos a poner en 0. ¿Hay alguna razón que desconozco? Que si el campo está nulo, si yo quiero sumar estos campos y tengo un campo nulo, ya no me suma completo, ¿sale? Donde va leyendo los conceptos. Bueno, me voy a ir acá a la hoja, va leyendo las cantidades, por ejemplo, empieza a sumar esto. Pero si se encuentra por aquí en medio un valor nulo, se pierde esta suma, ¿vale? Se pierde esta suma.
Y ya cuando termino la suma por acá abajo, el total, ya no coincide. O no me da nada, o me da a partir de esta si no se encuentra otro nulo, ¿verdad? Entonces por eso es que en la lista de valores, en la lista que estamos utilizando, yo le pongo en la columna 4, entonces va a ser un 0. Y luego ya hago aquí una suma. Ingreso es igual a ingreso más el valor de textbox 3, más el importe, ¿verdad? Más este importe. ¿Para qué me va a servir esto? Esto me va a servir para la cuenta del banco, ¿sí? Aquí yo voy a sumar todo lo de un día o todo lo de una captura, ¿vale? Por eso le estoy poniendo el ingreso es igual a lo que traiga ingreso más el valor del textbox 3. Y ojo, aquí va el secreto. ¿Cómo le hago para que este variable de ingreso me coincida cuando yo le dé a aceptar? Cuando yo lo doy a grabar ya a registrar, ¿vale? Esto se perdería porque ya estoy cambiando de módulo, ¿vale? Bueno, pues estaba muy sencillo. Si se fijan aquí en módulos, yo nomás inserté un nuevo módulo, ¿vale? Y le puse, este es el módulo 1, ¿vale? Y aquí estoy poniendo varias cosas, mire, la fecha de movimiento, el importe y el ingreso, ¿vale? Entonces yo aquí estoy poniendo esas variables como públicas. ¿Para qué? Para que cuando agarren un valor estas variables se queden disponibles para cualquiera de los módulos que nosotros estemos trabajando. Porque de otro modo perderíamos el importe al cambiar este valor. Al cambiar nosotros ¿cómo se llama? De módulo, ¿sí? Al cambiar pues de módulo o de macro, se perdería. Entonces por eso lo hice público. Esta de ingreso y esta de importe, ¿vale? Este es el importe del gasto. Si es I. Si no es I, entonces va a ser lo contrario, fíjense. En la columna 4 me va a escribir lo que esté el textbox 3 y en la columna 3 me va a poner un cerote. Precisamente para poder sumar yo todos estos campos, ¿sale? Que luego los tenemos que sumar. Luego, importe es igual al importe del gasto, obviamente, ¿verdad? Estamos en el renglón de gastos, más el valor del textbox 3. Si se fijan, un mismo textbox, un mismo importe que capturemos, me sirve para ingreso o para egreso, ¿vale? Nomás lo definimos con esto. Aquí lo definimos. Y luego ya terminamos el end with, limpiamos todos los campos y aquí está la limpieza del campo 1 al 3, todos los que se llamen textbox, ya sea el 1, 2 o 3, ¿sí? Ponle un valor de nulo, bueno, de nada, ¿verdad? No nulo, sino en blanco. La catego, que es el combo box que vimos allá, ¿sí? También el cuadro combinado, también lo ponemos en 0, le damos un next y ya se regresa aquí. Y luego ya al textbox 1 set focus, se prepara para la siguiente fecha. Eso fue por el lado de agregar. El lado de guardar. El lado de guardar es un poquito más complicado, porque aquí sí tenemos que ubicar como tenemos varias hojas, ¿se acuerdan que tenemos una de ingresos, una de gastos, una de bancos? ¿Sale? Estas 3 hojas se van a manejar al registrar. Entonces aquí se complica un poquito más, pero nada que no sea entendible. Vamos a definir nuestras tablas que vamos a manejar, ¿sale? Para no confundirnos, manejamos nuestras tablas. El tema movimiento como worksheet, la categoría como worksheet, el ingreso como worksheet y el banco como hoja de trabajo. Todo esto significa hoja de trabajo, ¿sale? Set move, tabla de movimientos, ¿cuál va a ser? La de gastos. El categoría, ¿cuál va a ser? Pues la hoja de categorías. La T ingreso, la tabla de ingreso, pues va a ser la hoja de ingresos. Y la tabla de banco va a ser la hoja de banco. Y aquí vamos a inicializar, fíjense. Ingreso acumulado más gasto acumulado. Para que se nos borre. Si es que pudiera quedar alguna cantidad por ahí en la memoria, ¿no? Ahora vamos a ver. Vamos a empezar a grabar y a buscar, ¿vale? Primero vamos a buscar y luego ya grabamos.
Vamos a definir el tipo de categoría, ¿sí? Lo vamos a obtener ¿de dónde? De la lista, renglón I. Perdón, aquí me brinqué. Vamos a hacer un ciclo I del renglón 0 hasta el último renglón que tenga la lista, ¿sí? Acuérdense que le restamos 1 porque cuando va a checar la lista dice, a ver, ahí voy, el último renglón ya fue este. Sí, pero réstale 1 porque aquí ya está en blanco. Ya nos pasamos del archivo, ¿verdad? Del fin de archivo. Entonces regrésate 1 para que me digas que este es el renglón último, ¿sale? Entonces por eso nos regresamos 1. Tipo de catálogo va a ser igual a lo que esté en la lista, en el renglón que sea la columna 1, ¿vale? La columna 1 va a ser el tipo de catálogo. Y luego, fila de la categoría. Ya lo habíamos visto en el de inicializar la forma. Vamos a hacer un coincidir, una función coincidir del tipo de categoría. ¿En cuál tabla? En la categoría del rango de la A a la A. ¿Por qué de la A a la A? Pues para que agarre todas estas. Que la busque en todo esto, en lo que tengamos aquí. Como una coincidencia exacta. La columna de categoría, vamos a hacer lo mismo y vamos a determinar otra vez el tipo, ¿vale? Como lo hicimos acá arriba, igual que como lo hicimos acá arriba cuando hicimos el agregar. De la categoría rango, del A3 a la B3. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este tipo que vimos hace rato? Como una coincidencia exacta. Tipo, pues va a ser las celdas de categoría, fila categoría, columna categoría. Luego, último ingreso, ¿vale? Último ingreso. Vamos a tener que leer cuál es el último ingreso aquí en esta hoja. Y le decimos que se vaya a las celdas de la tabla de ingreso, que cuente los renglones, igual, que se vaya hasta el final, suba, se actualiza su posición de renglón y que le sume 1, ¿vale? ¿Para qué? Para que empiece a grabar, que no vaya a sobreescribir este renglón, ¿verdad? Porque el último renglón es el 9, pero por eso le decimos más 1, ¿verdad? Para que vaya a partir del siguiente renglón. Luego, el último gasto, vamos a leer lo mismo, vamos a contar y le vamos a decir que agarre el renglón más 1. Fíjense, si este tipo de categoría es una E, entonces, ¿en dónde va a grabar? En la tabla de movimientos. Pero si no es una E, ¿dónde va a llegar a grabar? A la tabla de ingresos. ¿De acuerdo? ¿Qué va a grabar? El último gasto, ¿sí? El último gasto que tengamos, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, ¿vale? ¿Y qué va a grabar? La fecha, ¿sí? Va a grabar el concepto que está en la fila I, ¿sí? Fila I, columna 1, fila I, columna 0, en la 00, cuando dé vuelta, pues cuando esto llegue a dar vuelta, el for con este next, ¿vale? Pues va a grabar aquí en cada una de sus columnas, ¿verdad? Si es la de gasto, pues va a venir a grabar aquí la fecha, aquí la categoría, aquí la descripción y aquí el importe. Y luego, esta yo la necesito, la fecha de movimiento, porque esta la voy a grabar también. La fecha de movimiento la tenemos que grabar. ¿En dónde? En la de bancos, ¿sale? En la de bancos también la tenemos que grabar. Por eso, pero aquí si se fijan la grabamos acumulada. Aquí acumulamos lo del día. ¿Sale? Aquí, si no, pues sería lo mismo que hacer la de gastos, ¿verdad? Entonces más bien sumamos lo de cada día, por ejemplo estos dos del 10 de octubre, y los vamos a sumar acá, ¿sí? Son 4,500 pesos. Y eso es lo que hacemos aquí, para eso queremos esta fecha, ¿sale? Fecha es igual a lo que tenga la lista en su columna I0, ¿vale? La tabla de ingresos va a ser lo mismo, va a ir a grabar al último ingreso en la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, y va a grabar los mismos datos. Pero acuérdense que si es una E, pues aquí no me va a grabar nada en Tmove. Me lo va a grabar acá en la T ingreso, ¿vale? Igual sacamos la fecha porque lo vamos a ocupar para el banco.
Terminamos. Saldo de inicio, fíjense, aquí está padre. Saldo de inicio es igual a T ingreso sales 4. ¿Se acuerdan? Que yo por eso les decía que la única restricción era que el primer movimiento tiene que ser un ingreso, el saldo inicial de su cuenta, ¿vale? Para que funcione y nos presente, exactamente cuál fue el saldo del inicio. El ingreso acumulado, fíjense, el ingreso acumulado lo vamos a sacar de dónde. ¿Qué vamos a hacer? Una suma. Vamos a utilizar otra vez la aplicación, ¿sí? La función de hoja de trabajo de la aplicación. ¿Cuál función? La función sumar, ¿verdad? La de suma, la normalita, la que utilizamos en la normalita de suma allá en Excel. De la tabla de ingreso, el rango, fíjense, del D5 al D último ingreso. Aquí no importa dónde termine, ¿sí? Va a ir del D5, pero del D5, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto ya lo tomamos para el saldo inicial. Y si lo volviéramos a sumar, pues pondríamos saldo inicial 23,000, ingresos 87,300, que es lo que suma esto. Por acá está abajo la suma. Entonces ya 87,300 más 23,000, pues ya nos pasamos de 100,000, ¿verdad? Y no es cierto. Por eso la restricción de poner el primer movimiento de ingreso, su saldo inicial. Gasto acumulado, vamos a hacer lo mismo, vamos a sumar la tabla de movimientos a partir del D4, aquí sí es del D4, aquí no hay problema, porque aquí no tenemos un saldo inicial de gastos, ¿verdad? Porque apenas vamos a empezar a registrar los gastos. Ajá. Entonces aquí sí, desde el D4, esto es lo que vamos a empezar a sumar. Y todo lo sumamos todo hasta el último gasto. Último banco, última fila de banco, fíjense. Ahora vamos al banco. Última fila del banco, ¿qué va a ser? La misma, vamos a contarlo, ¿sí? Cuántas filas están ocupadas y le agregamos un renglón, ¿vale? Luego, en el banco, ¿qué vamos a grabar? Pues el último registro del banco, en la columna 1, la fecha de movimiento. ¿Se acuerdan que por acá la sacamos? Fecha move. Bueno, pues aquí está. Aquí no la inicializamos como una pública, no la hacemos pública porque está en el mismo procedimiento, ¿sí? No estamos cambiando de módulo. Entonces, pues por eso la tomamos de ahí, ¿verdad? Entonces ya la fecha de movimiento la vamos a poner ¿dónde? En la primera columna. El ingreso lo vamos a poner en la segunda columna. El importe en la tercera columna. Pero si se acuerdan, ingreso e importe, ¿sí? Aquí sí lo tomamos, hicimos las variables públicas, ¿sale? Importe e ingreso. Porque ahí sí ya cambiamos de módulo, ¿verdad? Entonces, bueno, así es como vamos a funcionar, ¿no? Ingreso, importe. Luego, el saldo del banco, ¿cuál va a ser? El saldo inicial más el ingreso acumulado menos el gasto acumulado. Y ya en bancos, en las celdas de bancos, en la que le corresponda, en la columna 4 vamos a poner el saldo. ¿Vale? Si fijan, desde aquí estamos haciendo el cálculo de este total. Columna 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Luego el balance va a ser, ¿cuál va a ser el balance? ¿Para qué ocupo la de balance? Va a ser el saldo en inicio más ingreso acumulado menos gasto acumulado. El balance, ¿dónde lo voy a poner? En la etiqueta que habíamos quedado, que en la etiqueta 6, ¿verdad? Ahí va a ir el saldo del banco. Ya, en la etiqueta 7 volvemos a poner el saldo inicial, volvemos a poner el ingreso acumulado, pero ahora ya va a estar modificado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya capturamos un ingreso más. A lo mejor, y aquí pues ya también capturamos un gasto más y pues tenemos que hacer otra vez la nueva suma, ¿verdad? Y el balance pues va a ser la resta de esos, ¿no? ¿Vale? Aquí es muy importante, como es una variable pública, una vez que ya la descargamos en la hoja, la variable ingreso y la variable importe, las vamos a inicializar en ceros, ¿sale? Y luego ya limpiamos la lista. Si no hacemos esto, aquí al final de que ya las grabamos, pues me va a decir que el gasto va a ser el acumulado, me va a dar el acumulado
de la captura anterior, más la captura nueva, más todas las capturas que hagamos en un día sin salir del sistema, ¿verdad? Entonces por eso al final de grabarlo ya descargamos el dato en la hoja y ya las ponemos otra vez en cero. Y ya, mi lista.clear. Entonces si se fijan, se ve complicado, pero realmente es sencillo, nada más es pues tener bien claro lo que queremos hacer, ¿verdad? Dónde queremos poner cada dato. Los egresos en la hoja de movimientos o en esta hoja de gastos que dice aquí, hoja 1 gastos, ¿vale? Y los ingresos en la hoja de ingresos. Y todo lo estamos haciendo en el mismo formato. No necesitamos dos formularios para capturar. Y por último ya nada más nos queda lo que es el informe, ¿vale? Lo que es el informe, ¿qué es lo que hace el informe? Nos pide la fecha inicial que queremos generar el informe y la fecha final, que era lo que veíamos en el ejemplo, ¿verdad? El generar nos pide una fecha inicial y una fecha final. Déjenme cambio acá el informe. Aquí me cambio el informe, ¿sí? Y si nosotros capturamos vamos a capturar uno de abril, por ejemplo. Aquí no hay nada en abril, ¿verdad? Vamos a capturar un movimiento de abril nomás para que lo vean cómo funciona, ¿vale? Antes de eso, pues vamos a capturar el movimiento de abril. Nada más uno para verlo. 01/04/2023, ¿vale? Categoría de ropa y calzado, pues que tenis de los niños. 1,700 pesos. Lo agregamos. Y el 01/04/2023, vamos a ponerle aquí, ¿qué le ponemos? Pues que le habíamos comprado llantas al vehículo. Entonces, mantenimiento vehículo, ¿vale? Compra de llantas, pues que eran 6,000 pesos, por decir algo. Lo guardamos, ¿sí? Y si fijan, pues aquí no tenemos nada en el informe en abril porque todo lo generamos. Entonces, como ya tengo generados los otros para que vieran cómo se va a llenar, pues ahora vamos a verlo en vivo cómo se está llenando. Ya habíamos visto un ejemplo, pero aquí va otra vez, ¿vale? Vamos a hacer esto más para acá, para que se vea abril, y luego ya le damos a informe, y aquí ya me pide el informe. Vamos a hacer el de abril, 01/04/2023 al 30/04/2023. Y yo les decía, no importa en el orden en que se grabe, porque va a ir a checar las fechas, el generar. Y ahorita vamos a ver cómo se genera por fechas, ¿vale? Cómo hacer sumas entre cada una de las fechas. Pues os digo, hay funcionalidades muy buenas, que aunque mis pantallas no son tan atractivas o tan sofisticadas, eso ya se lo dejo a ustedes, a su creatividad. Yo les doy un ejemplo, pero las fórmulas son las que a mí me interesa transmitirles, ¿verdad? Cómo se hacen. Le doy a generar y se va a llenar la columna de abril, miren. ¿Sale? Informe generado con éxito, ahí está. 6,000 pesos de las llantas y 1,700 de los tenis de los niños, ¿verdad? ¿Vale? Y ya de aquí lo podemos mandar a imprimir, pero vamos al código del informe. Código del informe. Aquí le decimos informe.show, si se fijan. ¿Por qué? Porque es un formato aparte. Entonces, bueno, aquí está el del informe, ¿vale? Y aquí está, generar. Aquí, como les comentaba, pues es sumamente sencillo todo esto. Ahí va. Vamos a dimensionar la tabla de gasto como una hoja de trabajo, la tabla categorías como una hoja de trabajo. ¿Por qué la de gasto y la de categorías? Bueno, ahorita les explico. Set el gasto, ¿sí? Vamos a hacer un set a la tabla de gastos y un set a la tabla de categorías para elegir, ¿sí? Crear una instancia a la hoja de gastos y una instancia a las categorías, ¿sí? Para que sepa dónde se va a ir. La última categoría, pues vamos a ir a contarla, ¿vale? Igual como todas las hemos contado, ¿sí? En la cuenta de los renglones de la columna 1. Y luego la fecha de inicio. Acuérdense que yo les he comentado que el trabajar con fechas en macros, Visual Basic tiene básicamente su nomenclatura o su sistema de fechas por mes, día y año en el sistema americano, ¿sale? Entonces nosotros, ¿cómo pusimos la fecha? El 1 de abril de 2023. Bueno, pues tenemos aquí que darle vuelta
al abril 01 de 2023. ¿Sí? En vez del día, el mes. Y la fecha final también la cambiamos igual. ¿Vale? Luego, última categoría, fíjense. For X, vamos a crear un ciclo para leer toda esa parte. Es igual de 4 a última categoría. O sea, vamos a leer las últimas categorías. ¿Por qué 4? Porque la primera categoría empieza en el renglón 4. ¿Sale? Entonces, tenemos que tener un punto de partida por fuerza. Y no podemos empezar desde acá. Entonces, tenemos que empezar donde esté la primera categoría. Hasta la última. ¿Sale? Por eso, yo les decía, si esto crece, no importa. Porque aquí en última categoría va a ir a leer hasta donde esté la última. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Por eso les decía, no importa que crezca. Porque aquí estamos definiéndole que vaya a leer toda la tabla, que esté llena. Los gastos del mes, fíjense, gastos del mes, ¿se acuerdan que lo estuvimos poniendo acá en el informe? Mes por mes, enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre, ¿vale? Por eso estamos poniéndolo aquí en esta parte, gasto del mes, del puro mes. Es igual, fíjense, aquí está bien interesante y hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Me voy a recorrer un poquito más para que lo vean completo, ¿vale? Desde el SUMIF, ahí me voy a ir yendo al pasito, ¿eh? No los voy a dejar colgados con el resto de la instrucción. Sino que vamos a hacer un sumar si conjunto. Sumar punto si punto conjunto. Lo que hacemos acá en Excel, como, aquí lo voy a hacer, la instrucción igual a sumar punto si punto conjunto. ¿Vale? Esta instrucción es la que estamos utilizando en el SUMIFs. Con el SUMIFs significa sumar si conjunto, ¿sale? Luego, si el conjunto que tiene, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar de la hoja 1. ¿Cuál es la hoja 1? De la de gastos, ¿verdad? Porque es la de gastos del mes. Toda la columna D. Gastos, toda la columna D. ¿Vale? Siempre y cuando, fíjense, ¿se acuerdan del sumar sí? Que dice, deme un rango y luego deme un criterio, ¿sí? Un rango de criterios. Entonces, me vas a sumar de la D a la D siempre y cuando la columna B a la B, fíjense, tenemos varias condiciones aquí. La columna B a la B, esta columna B, coincida con la de categoría AA. Fíjense aquí. Coincida con la hoja 2, que viene siendo, hoja 2 viene siendo la categoría de la A hasta la X, ¿verdad? Y la X, A1, A2, bueno, dijimos que lo hicimos a partir de la columna 4, ¿verdad? For I es igual de 4 to U catego, ¿verdad? Aquí de esta parte. Entonces, por eso le ponemos aquí de la A y luego concatenamos con un ampersand, hacemos una concatenación y le unimos la X, le pegamos aquí entre las dos comillas el número que vaya aquí, A4, A5, A6, A8, ¿sí? Hasta la 11, pero de los gastos, los que coincidan de la columna B, de la hoja 1, de la hoja de gastos, con la categoría de la hoja 2, ¿vale? Y que se encuentren, fíjense, aquí está, y que encontremos, además, aquí está la primera condición. La primera condición es que coincida el concepto de los gastos con el concepto del catálogo, ¿sí? Primero que coincidan. Luego, si ya coincidieron, entonces sería, además, que la hoja 1, el rango AA de la hoja 1, de la hoja de gastos, la hoja 1 AA, que vendría siendo la fecha, que la fecha sea mayor o igual. Fíjense, aquí es muy importante ponerle la coma y luego las comillas, entre comillas vamos a encerrar el mayor o igual, ¿vale? Mayor o igual y le vamos a pegar o vamos a concatenar la fecha de inicio. Que sea que el rango del gasto, de la hoja de gastos,
sea mayor o igual a la fecha de inicio y que la hoja de fecha, la hoja de gastos en la columna fecha sea menor o igual a la fecha final. Y si se fijan, esto lo ponemos entre comillas, es bien importante, no olviden poner las comillas aquí y el símbolo de concatenar, el ampersand, ¿sí? De concatenar, pegarlo aquí, ¿sale? En la fecha final. Lo mismo vamos a hacer para los ingresos. ¿Por qué no lo puedo hacer aquí mismo? Porque acuérdense que los ingresos los tenemos en otra hoja, ¿sale? Si no estuvieran en otra hoja estos ingresos, que estuvieran todos revueltos en una sola hoja, los ingresos y los egresos, pues ya lo tomábamos de ahí mismo, pero es importante llevar el control de ingresos y el control de gastos por separado. Entonces, por eso se hace esta instrucción de ingreso del mes. Y es exactamente la misma, fíjense. Es la misma, nomás que ahora que va a buscar lo que coincida de ingresos, ¿verdad?, con el ingreso de la tabla y que las fechas sean mayores o igual a la fecha de inicio. Es lo mismitito, si se fijan, es la misma instrucción, no cambió nada. Nomás que como acá tiene ingresos, aquí tiene la palabra ingresos y acá no tiene la palabra ingresos en ningún lado, ¿sí? Porque no están revueltos. Por eso lo tenemos que sacar por separados. Ajá. Pero vamos a hacer lo mismo, mire. El sumifs, ¿vale? Sumar sí, punto, conjunto. La hoja 3, de la D a la D, ese es nuestro rango a sumar. Pero ahora vamos a sumar, si se fijan, cambió de la hoja 1 ahora a la hoja 3. Que la hoja 3 es aquí, la de ingresos, ¿verdad? Vamos a ir a la hoja 3. Y acá leímos de la hoja 1, acá vamos a leer de la hoja 3. Por eso son instrucciones separadas, pero todo lo demás es igual. Y otra vez, que hoja 3 coincida con hoja 2. Si se ven aquí dice hoja 1, aquí hoja 3. Hoja 2, hoja 2. ¿Sí? Hoja 2 de categorías, ¿verdad? Que coincidan con las fechas, ¿verdad? Primero que coincidan entre ellos y luego que la fecha sea mayor o igual a lo que pedimos y menor o igual a nuestra fecha final que escribimos. Es exactamente lo mismo. Entonces, este archivo se los dejo ahí para que lo puedan bajar. Luego, en mes, yo voy a sacar el mes de la fecha de inicio, ¿vale? De la fecha de inicio. Voy a extraer, o sea, hagan de cuenta que aquí le estoy poniendo igual, aquí miren, igual a mes, ahí, igual a mes, ¿de dónde? De aquí, por ejemplo, ¿sale? Si sacamos el mes de ahí y lo cerramos, ¿qué me va a decir? Que es el mes 10, ¿verdad? Nomás me va a traer el número del medio, ¿sí? El número de mes. Y yo eso es lo que voy a extraer de aquí, de la fecha de inicio, yo voy a extraer el puro número del mes. Y luego hacemos un select case, seleccionar en caso de que el mes, en caso del mes, ¿vale? El caso va a ser el mes, la variable que vamos a tomar es mes. Si es 1, quiere decir que es enero, ¿verdad? Si es 2, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, al 12, diciembre. ¿Qué vamos a grabar? En la hoja 5, ¿cuál es la hoja 5? Aquí que dice, hoja 5 es informe, estamos haciendo el informe. En la hoja 5, ¿sí? Como ya encontramos esto ya lo tenemos ya definido, ya lo encontramos y ya lo ubicamos. En la hoja 5, renglón X, todavía estamos en el X porque es de 4 a catego, ¿verdad? En el X2, ¿sí? Si se fijan que empezamos en el 4, entonces va a ser la primera vez en el 4, columna 2, que es el mes de enero, ¿sale? Me va a grabar el gasto del mes. Y en la 11.2, como son dos tablas diferentes, el ingreso lo tengo que tomar como manualmente que se vaya siempre a esta, ¿verdad? El ingreso siempre tiene que estar en el 11. Pueden crecer lo que sea, pero el ingreso nunca lo cambien del 11, bueno, porque como son dos condiciones diferentes. Y yo lo que quiero es aprovechar el mismo case. Aquí aprovechar el mismo case. Si yo lo pusiera
por separado, tendría que hacer otra vez todo este rollote, tendría que hacerlo ahora para los ingresos, ¿verdad? Poner en cada mes los resultados de esto, del gasto y del ingreso, ¿vale? Entonces, para no hacer dos veces el mismo procedimiento, pues dije, bueno, lo fijo en el 11, o ustedes lo fijan más abajo, como ustedes gusten. Este lo pueden fijar más abajo ustedes, nomás lo ponen que está en la columna 17 o en la 20, o donde les sirva, ¿verdad? Donde les sea óptimo a ustedes. Columna 2, me vas a poner el ingreso del mes, en caso de que sea 1, en caso de que sea 2. Si se fijan, es lo mismo, gasto, ingreso. Nomás que si es febrero, pues ahora va a estar en la columna 3. Si es marzo, va a estar en la columna 4. Si es abril, en la 5. Y así se va a ir hasta la columna. Si es diciembre, va a quedar en la columna 13. ¿Por qué en la 13? Porque en la 1 tenemos los conceptos, ¿verdad? Por eso se cambia una columna más para allá. Entonces, bueno, esto sería todo. Y luego, ahora sí, nuestro acumulado, total acumulado, ¿qué va a ser? Fíjense. Ahora, vamos a sacar el acumulado anual, ¿sale? El anual, este total anual. Y vamos a sacarlo por cada una, ¿verdad? Por cada renglón, por cada fila, o por cada concepto. Aquí está, total acumulado, es lo más sencillo del mundo. Vamos a hacer una suma de la hoja 5, aquí está medio confuso esto, fíjense. ¿Por qué está medio confuso? Porque estoy haciendo pues una composición, ¿verdad? Del rango. Entonces, se los dejo un ratito ahí para que lo tomen bien, que lo tomen de bien a bien. Y fíjense lo que estamos haciendo. De la columna B a la columna M, ¿sí? Y es correcto. De la columna B a la columna M están todos los meses, ¿verdad? Solamente que le vamos a concatenar el renglón en el que está trabajando, donde encontró este concepto, lo va a grabar, va a ir a sumar todo esto y lo va a poner aquí, ¿vale? Por eso aquí le estamos concatenando la X, ¿vale? Para que vaya al renglón, y al final en la M también le estamos concatenando la X. Esta instrucción, si se fijan, está partida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque normalmente, ¿cómo escribimos nosotros un rango? Fíjense, me voy a ir aquí arribita de esto. Y nosotros escribimos un rango del B5 al M5, ¿sale? Por decir algo, así lo escribimos nosotros. Entonces, por eso le pongo de la B, ampersand X, ¿sí? Que va a sustituir el B5, por ejemplo, o el B1. Y aquí yo le pongo los dos puntos, mire. Los dos puntos van a ir aquí, ¿vale? Aquí van los dos puntos y la M, estos dos puntos. La M, y luego le concateno el siguiente número, el número de renglón, ¿vale? Entonces, aquí está ya el total acumulado. Ya hice la suma de toda la fila. Y como esto está girando, porque aquí hay un ciclo for next, está dando vuelta, bueno, pues encuentra el primer renglón y pone su total. Lo suma y lo pone. ¿Dónde lo va a poner? En la hoja 5, renglón X, el renglón que haya encontrado este concepto, pero en la columna 14, ¿vale? Después de diciembre, aquí es la columna 13 y aquí es la 14, ¿verdad? Ya, ¿qué vamos a poner ahí? Pues el TACUM, ¿verdad? El total acumulado en formato de número, ¿verdad? O de pesos, como ustedes quieran. Aquí nomás le ponen un signo de pesos y ya. ¿Sí? Entonces ya se queda ahí. Y eso es lo que hace, recorrer toda la tabla hasta el último que dijimos, hasta la última categoría. ¿Sale? Y como yo les digo, si se fijan, el de ingreso siempre va a estar en el renglón 11. Siempre va a ser el renglón 11. Nomás lo que vamos a ir cambiando es la columna 7, 8, 9, 10. Y eso por aprovechar el ciclo, nada más. Lo único que quería era aprovechar el ciclo este. ¿Sale? Entonces ya tenemos el total acumulado. Y al final nos manda un reportito ahí, un mensajito. Informe generado con éxito. ¿Verdad? Y ya.
Pues una vez que tenemos esto ya lleno, aquí está ya lo vamos a ir generando mes por mes, ¿verdad? Obviamente. Esto se va a ir llenando por mes y la suma, como agarra desde el principio hasta el final, pues no le importa en qué momento se haga cada mes, ¿verdad? La suma total pues, la va a agarrar con lo que tenga, ¿verdad? En este momento. Y ya finalmente yo hice un grafiquito así sencillo, muy sencillo. Hice dos grafiquitos. Dos gráficas que dicen que cuáles son los tipos de gasto. En vacaciones, si se fijan, las vacaciones fue el gasto más alto que tuvimos. Porque esa ida a Cancún que yo veía, que veíamos por acá, ¿sí? Esa ida a Cancún aquí en los gastos, miren. Vacaciones, Cancún, 25,000 pesos. Salió carita la ida a Cancún, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en el informe, pues nos lo presenta como la cantidad más alta, ¿verdad? El teléfono cuánto representa, la ropa y el calzado cuánto representa, el pago de servicios, el mantenimiento del vehículo, combustible y la alimentación, ¿vale? Y no es otra cosa más que este rango y este rango, ¿vale? Así de fácil. Y ya se inserta el gráfico de barras acostaditas y ya barras horizontales y ya. Igual el de ingreso contra gastos, si se fijan yo aquí saqué una suma de los gastos, ¿sí? Estos gastos importan 56,800 y los ingresos importan 87,300, ¿vale? Y aquí los hacemos en un grafiquito de montaña, ¿verdad? Y ya igual. ¿Cuánto es? ¿En cuánto estoy? En 87,300. Pues el rango máximo es de 90,000. Los 87,300 ingresos contra gastos. Así superpuestos para que se vea perroncillo. Y ya si quieren ver cómo hacer estos gráficos, pónganmelo ahí en los comentarios, ¿verdad? Estos gráficos de montaña. Y con mucho gusto hacemos un video para gráficos de montaña, ¿verdad? U otro tipo de gráficos. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Espero que les sirva de mucho. De veras que de verdad que sí espero que les sirva de mucho. A lo mejor no tanto el sistemita como tal, pero las fórmulas, ¿sí? Donde obtenemos dos condicionantes, ¿verdad? Y eso está padre porque obtenemos dos condiciones. Suma el importe de los gastos siempre y cuando la categoría que tengo en la hoja 1 coincida con la categoría 2 y que además, fíjense, ahí tenemos ya dos condiciones, y que además la fecha sea mayor o igual a la fecha de inicio y la fecha sea menor o igual a la fecha final. Y así como esa, pues vimos las funciones match, ¿sí? Ahora no utilizamos para nada el buscar V, ¿verdad? Pero pues vimos otras funciones y sobre todo estas que son muy importantes para buscar entre varias condiciones, ¿vale? Cuando ustedes dominen esto, el que quiera, el que le falte por dominar, si dominan esto, no, hombre, van a ver que se van a ayudar un chorro para hacer un montonal de cosas, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho su atención. Suscríbanse si les parecen interesantes mis comentarios, si les parecen mis videos buenos. Y me faltó, ¿saben qué? Me falta ver el de imprimir. El imprimir no es otra cosa más que imprimir esta hoja, ¿sale? Es imprimir esta hoja. ¿Con qué instrucción? Cuando yo le dé a imprimir, acuérdense que nada más es bien sencillo. Voy a subir esto un poco más. Es súper sencillo imprimir, sin condiciones ni nada. Bueno, para imprimir yo primero preparo el rango que voy a imprimir. ¿Sí están de acuerdo? Yo aquí lo preparo con la disposición de página en orientación, en horizontal, ¿verdad? En horizontal, porque si no, pues no me va a caber. En orientación horizontal, la disposición de página. Y luego, en la vista, ¿sí? Yo voy a ver la vista de salto de página. Y si se fijan, aquí tengo, si yo la imprimo así, me va a dar en dos hojas, ¿sale? Me la va a poner en dos hojas, ¿verdad? Pero pues yo la puedo hacer que me la ponga en una hoja, hasta ahí, y esto que no lo imprima. Estos que se ven aquí como los gatitos, estos, los símbolos de número, los podemos ampliar de una vez aquí, ¿sale? Para que salgan completos, ¿sale? Aquí vamos a ampliar esto.
para que nos vayan saliendo, para que nos van a salir completos, porque si no van a salir así todos por ningún lado, ¿verdad? Va a salir estos gatos en vez de salir los importes. Y ya lo recorremos para acá, y aquí ya le estamos diciendo que en una sola hoja nos imprima. Este total, si no lo queremos, entonces pues nomás lo definimos aquí, el rango, ¿verdad?, de impresión. Si se fijan, aquí está el rango de impresión. Aquí está área de impresión. Nomás quiero hasta aquí, no la quiero hasta acá. Entonces yo selecciono lo que quiero imprimir y le pongo aquí área de impresión, establecer área de impresión, y ya esto queda fuera de la impresión. Este total no tiene caso que se imprima, y ya se va a imprimir así. O sea, y lo vamos a ver. La instrucción dijimos que era hoja 5.printout, pero primero la preparamos para imprimir. Lo podemos hacer desde el sistema, luego más adelante vemos cómo podemos hacerlo desde aquí, desde el sistema, cómo podemos prepararla, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí ya está preparada, le damos control imprimir. Bueno, eso lo vamos a hacer desde el sistema. Y esto es lo que nos va a imprimir. ¿Sale? Ahora sí les agradezco mucho su atención. Hoy me pasé 11 minutos de lo programado, ¿sí? Pero bueno, vale la pena, ¿no? Ya, como les digo, si quieren ver este tipo de gráficos de montañita, pónganlo en los comentarios y con mucho gusto hacemos un video para los gráficos de montaña, ¿no? Y otros cuantos grafiquillos. Les agradezco mucho su atención, que la sigan pasando muy bien.